Buenos días, Hola, ¿qué tal? Buenos días. buenos días. Estamos esperando a ver si ya están todos porque estoy viendo Hola, quiénes buen están. día. Buenos días, Buenos días. buenos días. Estoy viendo que ya está aquí Oscar, Gina Núñez, Sí, Camarena, Joan Carles Oliver. Me faltan dos personas, Judith Gabriela, Leticia Peña y Lucía Jesús Ojeda Cárcamo. Pues, pues son las 9:05. Yo creo que podríamos empezar con la primera ponencia, si les parece bien. Y indicando. La idea es que tienen 15 minutos para su presentación y yo les indicaré, a lo mejor aquí con una manita o algo así, que a los 5 minutos el tiempo que les falta. Entonces, para que estemos conectados. Si Ok. les parece bien, vamos a empezar entonces con Oscar Bernardo Burrola Ardazola, que nos va a presentar el tema de vivir junto a la eternidad, cotidianidad y habitabilidad, la coexistencia del espacio habitacional en el espacio sepulcral. Adelante, Oscar, por favor. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera únicamente confirmar si se está compartiendo la pantalla y si me escucho claramente. Sí se sí. escucha claramente y sí está compartiendo la pantalla. Muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, pues antes de comenzar me gustaría agradecer el espacio, agradecer la gestión del evento. Tuve la oportunidad de estar ambos días y pues bueno, ha sido muy enriquecedor todos los temas que hemos estado viendo. Bueno, para comenzar me gustaría hablarles un poco sobre el título. El título pues es justamente este, Vivir junto a la eternidad, cotidianidad y habitabilidad, la coexistencia del espacio habitacional y el espacio sepulcral. Este es un trabajo que estamos realizando a través de nuestro cuerpo académico, que es Filosofía y Construcción del Espacio, el doctor Fausto Aguirre, la maestra Laura Mesta y un servidor que pues, soy yo, Oscar Burrola. Bueno, a nosotros básicamente lo que nos interesa en esta investigación, en esta aproximación etnográfica, pues es esta vinculación que existe en tres casos de estudio en Ciudad Juárez sobre las zonas habitacionales o los asentamientos habitacionales de tipo popular o autoconstruidos y los espacios sepulcrales. Es decir, hay un vínculo directo entre ambos espacios y pues cómo es esta experiencia y coexistencia, como bien lo mencionaba ahorita, entre cada uno de ellos con los usuarios. Y pues bueno, básicamente partimos del cuestionamiento, ¿cuál es la experiencia del sujeto que habita en colindancia directa con el espacio sepulcral en el contexto de Ciudad Juárez, Chihuahua, en tres casos de estudio que los vamos a ir viendo o presentando en un momento? Y pues hacemos esta triada conceptual entre la habitabilidad, el espacio sepulcral y la cotidianidad, entendiendo la habitabilidad pues desde un sentido significativo, ¿verdad? Es decir, desde aquellas aproximaciones y parámetros de habitabilidad que no están sujetos únicamente al espacio construido como tal, sino a la significación, a la cotidianidad, a la apropiación y lo intangible. Bueno, partimos de estos ejes teóricos. El principal pues es el de habitabilidad o el primero, en el que Fossado del 2019 pues reconoce justamente que la habitabilidad no es únicamente este espacio o no puede entenderse únicamente como este espacio físico o estructural o las características del espacio arquitectónico tanto exterior como interior, sino que se configura a través de algo sociocultural, la percepción y el significado, ¿verdad? Y posteriormente el espacio sepulcral, ¿verdad? Que nos dice Dávila del 2010, entendiendo este reconocimiento histórico que han tenido las transformaciones de los espacios sepulcrales, llámese panteones, en un contexto latinoamericano y específicamente el mexicano, ¿verdad? Y el concepto de cotidianidad, acuñados con la teoría de la producción de los espacios de Henry Lefebvre, que justamente reconoce cómo a través de la cotidianidad pues surgen diferentes significados y que se entiende que el espacio vivido tanto en el espacio habitacional como en el espacio urbano, pues dependerá de una interacción social, de una significación, una resignificación de los espacios y de cómo se le va
apropiando a esos espacios o cómo se le va dotando de significado a esos espacios. Bien, aquí pues traigo algunas citas importantes que tienen que ver con la habitabilidad justamente, ¿verdad? Que es social y que pues ahí se van a in- intercambiar o gestar ciertos patrones culturales, ciertos símbolos y que pues van a reflejar también en cierto momento pues algo material. En cuestión del sentido sepulcral, pues bueno, como les comenté anteriormente, el sentido mesoamericano en esta dualidad entre la vida y la muerte, que pues también es parte de la cultura mexicana y pues finalmente el hombre, ¿verdad? A través del espacio vivido. El método de aproximación que nosotros estuvimos generando en este último año, pues es el método etnográfico a través de las técnicas de observación y entrevista y con los instrumentos de fotografía y diario de campo, que ahorita les voy a presentar algunos hallazgos. El primer caso es el Panteón Zaragoza en la colonia Salvarcar. Este está al sur de la ciudad y este es un panteón municipal que, como pueden ustedes observar, pues tiene una colindancia directa con el espacio habitacional, incluso desde el sendero, la banqueta, el andador y la calle, ¿verdad? Hay una inmediatez visual y, y la experiencia, ¿verdad? También de estar viviendo estos espacios con esta proximidad. Este panteón tiene ciertas características, ¿verdad? Muy específicas que se buscaban también para los casos de estudio, que es que no está cercado ni tiene ningún tipo de tratamiento limítrofe entre estos dos espacios y que pues hay una proximidad completamente directa, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí en la fotografía. Em, Bien, aquí pues en la aproximación, en la observación, las entrevistas que estuvimos realizando en el último año, pues nos pudimos dar cuenta del vínculo que tiene directamente este contexto local con las actividades en el cementerio, ¿verdad? Es decir, hay una configuración incluso a través de los sonidos, un respeto al difunto, a la muerte, al rito, ¿verdad? Y también una representación de este contexto a través de, por ejemplo, aquí en la imagen vemos es un artista local, que es Gerardo Contreras, que hace justamente estas obras en diferentes partes colindantes al cementerio. Entonces hay una, como les comentaba ahorita, un sentido de tangibilidad a través del espacio y una representación de esas vivencias y esas experiencias. El segundo caso, pues, es el Panteón Municipal Colinas de Juárez. Este también está al sur de la ciudad y tiene una relación de proximidad también inmediata con los panteones. Como pueden ver en las imágenes, pues hay un estado de libertad visual, ¿verdad? Entre ambos espacios y ahorita lo veremos un poquito más específico, pero bueno, las experiencias que comentan aquí las personas que habitan estos espacios, pues son que generalmente como son áreas completamente abiertas, pues tienden a ser nichos de delincuencia, inseguridad y este tipo de factores. Algo que me faltó mencionar en el caso anterior es que también se sitúa dentro de un parámetro de cotidianidad, pues una muerte, ¿verdad? Es decir, aquí en un sentido de violencia, pues la gente tiende a dejar cuerpos o hacer este tipo de pues por así decirlo, de actividades clandestinas en este tipo de sectores. Y a lo cual, pues las personas ya están habituadas, ¿verdad? Es decir, se convierten en sectores de inseguridad y de delincuencia. Aquí es importante que mencione pues que estos casos de estudio pues han venido creciendo junto con la ciudad, que es una particularidad de la misma historia de los espacios sepulcrales. Es decir, en un inicio se buscaba, mencionaba el doctor Pedro Molotla el lunes, se buscaba que estos espacios estuvieran fuera de la ciudad y conforme la ciudad ha ido creciendo, pues el espacio urbano ha ido absorbiendo estos espacios a través de los asentamientos habitacionales. El tercer caso es el Panteón Municipal de la Colonia Chaveña. Este es uno de los primeros panteones municipales de la ciudad y que justamente lo mencionaba también el doctor el lunes. Está muy cerca del centro histórico o el centro fundacional, como lo mencionaba Pedro, eh, de la localidad, ¿verdad? Y aquí sucede un fenómeno un tanto distinto al resto
casos, que es que los espacios que están colindantes alrededor de este espacio sepulcral se han convertido de espacios habitacionales a espacios comerciales justamente por por diferentes actividades que se dan, ¿verdad? Y fenómenos que se dan en la frontera, que es el fenómeno de migración y otras características dentro de la experiencia fronteriza. Pero, por ejemplo, aquí en las entrevistas lo que nos arrojaban los datos, pues era justamente como este repudio o este alejamiento hacia la experiencia. Este es uno de los panteones más viejitos. Y pues bueno, aquí otra de las cuestiones interesantes que encontramos es este vínculo simbólico entre el territorio y el espacio. Por ejemplo, ahí al fondo de la imagen pueden ver el cerro que conocemos aquí en Ciudad Juárez como el cerro de Lea la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí está este componente simbólico entre el espacio cotidiano como territorio y espacio habitacional y pues esta dualidad, ¿verdad? De experiencias. En las entrevistas que estuvimos realizando, a grandes rasgos podemos encontrar pues lo que les comentaba, que son espacios que generalmente son nichos de delincuencia, son eh, parte ya de la cotidianidad de los sujetos, es decir, ven la muerte como como un acto o como un evento cotidiano y natural del hombre y no, o bueno, del sujeto, y no le tienen como este miedo, ¿verdad? O esta situación. Lo que sí mencionan, pues es que el valor de sus inmuebles, como ustedes lo han visto a través de la República, pues han venido a la alza, ¿verdad? Del valor de los inmuebles y en este caso, pues es la incertidumbre del sujeto, ¿verdad? De que el valor del inmueble pues puede estar sujeto justamente pues a esta vinculación. Y pues bueno, algo que nos pareció interesante de, de estas entrevistas, además del resto de acercamientos, pues es el sentido con el que se observa la muerte, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí nos dice el informante 2, nos dice, cuando cae uno nos metemos o le bajamos a la música. Ya sabe uno nomás, ve la carroza y la fila de carros y pues ya sabe que hay un entierro, ¿verdad? Es decir, se transforma todo el espacio habitacional a través de estas prácticas. Y no sé cómo vaya de tiempo, creo que me quedan 5 minutos o algo así. Justo ¿Sí? ahora son 5 minutos, por favor. Ok, gracias. Bien, pues bueno, las unidades de análisis que nosotros encontramos, pues es el sentido de apego al lugar, es decir, algunos de los sujetos entrevistados muestran un sentido de pertenencia a sus espacios en relación a sus difuntos o familiares sepultados. ¿Por qué? Pues porque muchos de estos habitantes del espacio, pues tienen a su ser querido enterrado cerca, ¿verdad? Aquí es bien importante que comente que estos espacios sepulcrales, pues han venido creciendo junto con los espacios habitacionales, es decir, hay una relación de espacio-tiempo entre ambos y por eso se da este sentido de pertenencia. En un sentido de comunidad, es decir, el concepto de barrio colonia se configura en relación al sentido de comunidad y al tiempo y la permanencia en el espacio, ¿verdad? La permanencia en el espacio cobra sentido en cuanto a la construcción de las relaciones sociales, porque estos son espacios que generalmente hacen una configuración de barrio, de colonia, es decir, pues, todos los habitantes se conocen. La costumbre o la habitualidad al contexto, es decir, la muerte como un elemento, un recordatorio constante y cotidiano de la configuración del espacio, era muy frecuente escuchar en las entrevistas, pues que bueno, que todos vamos para allá o que todo es parte, que el espacio está ahí recordándoles que pues, todos vamos a morir. El- Hay como una naturalidad en esas expresiones. El sentido del respeto al dolor ajeno, que era lo que les comentaba anteriormente, cuando se suscita un entierro o eh, pues uno de estos eventos, hay como un apagón, ¿verdad? Por así decirlo, en la colonia, es decir, pues se apagan los radios y se configura en el sentido, sobre todo en la percepción auditiva, se configura el espacio de forma distinta. Hay una resignificación del espacio desde lo funerario, que era lo que les comentaba yo ahorita, y pues una costumbre hacia el dolor, ¿verdad? Es decir, ya tienen como cierta proximidad con respecto al dolor. Y él dice, hay un diálogo configurante entre el territorio y la creencia, que era lo que les comentaba ahorita sobre el cerro, ¿verdad? El mismo territorio también empieza a generar estos diálogos entre un espacio y otro. La percepción del espacio es distinta, ¿verdad? A otros. Por ejemplo, aquí los comentarios eran, no sabemos si estamos como con cierta depresión o con cierta situación emocional por el mismo
características de proximidad o por la situación precaria de la colonia, ¿verdad? Pues hacían como estas análisis. Y la cotidianidad auditiva que les comentaba ahorita, la codificación conductual, es decir, pues las personas y las actividades, incluso las festividades, pues se van configurando en relación a ese espacio. El simbolismo y la autorrepresentación, por ejemplo, en este caso, el artista local que les comentaba, pues hay un sentido de autorrepresentación a través del espacio y hay una relación entre el espacio habitacional y el espacio sepulcral a través de la calle, ¿verdad? Por ese sentido de proximidad. Y algo que nos pareció interesante es los elementos morfológicos de la vivienda y los elementos morfológicos del sepulcro, pues tienen cierto diálogo, ¿verdad? Es decir, eh, techumbres o ciertos elementos que encontramos tanto en el espacio vivo como en el espacio muerto, por así decirlo. Y pues bueno, cierro la exposición o esta ponencia con esta cita de Alan Poe que nos dice, los límites que separan la vida y la muerte son vagos e indefinidos. ¿Quién puede decir dónde termina una o dónde empieza la otra, verdad? Justamente por esta relación de proximidad que tienen en la ciudad y que pues es algo cada vez más cotidiano. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Oscar. Muy interesante. Vamos a platicar un poquito más adelante. Si nos espera un momento para el momento de las preguntas, nada más que tenemos que terminar con todas. Muchas Claro gracias. que sí, gracias. Bueno, vamos a, vamos a darle entrada a la doctora Gina Núñez Camarena, que nos va a presentar el tema de la cotidianeidad del patrimonio mundial, los desafíos contemporáneos del paisaje urbano histórico en Cuenca, Ecuador, el caso de los conventillos. Por favor, si se puede conectar, puede compartir. Buenas tardes. Buenas, Buenos buenos días, días. más bien. Buenos días. Adelante. Igual a los 10 minutos le indicaré que le quedan 5 minutos, por favor. Perfecto. ¿Me confirman si se puede ver completa mi pantalla? Se ve muy bien, está muy bien y se oye muy bien. Gracias. Perfecto. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer al equipo responsable de organizar este congreso, el que nos hayan aceptado esta ponencia y esta presentación, la cual se enmarca dentro de la línea Vida Cotidiana. Este trabajo se titula, como ya lo ha mencionado, La cotidianidad del patrimonio mundial, los desafíos contemporáneos del paisaje urbano histórico en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Y en este caso, pues vamos a abordar el tema de los conventillos. Yo soy Gina Núñez Camarena y seré la responsable de mostrar el trabajo que hemos estado realizando desde la Universidad de Sevilla junto con universidades de Cuenca en Ecuador. Cabe señalar que esta ponencia o esta presentación es fruto de una serie de proyectos de cooperación al desarrollo internacional, los cuales se generan a través de la Oficina de Cooperación de la propia Universidad de Sevilla, donde con un equipo colaborador, en este caso en la ciudad de Cuenca, desde el 2023 llevamos realizando una serie de acciones relacionadas, obviamente, con los desafíos contemporáneos que surgen en las ciudades históricas y en este caso se tomó como caso de estudio una ciudad patrimonio mundial para tener una realidad de lo que se percibe en las ciudades de América Latina. Primeramente, me gustaría poner en contexto lo que es el término paisaje urbano histórico para que se entienda posteriormente todas las iniciativas y las acciones que explicaremos a lo largo de esta ponencia. Entonces, pues el paisaje urbano más que nada, es una recomendación que surge en 2011
de la necesidad de adaptar la conservación del patrimonio urbano a los retos contemporáneos y a los desafíos que se tienen en todas las ciudades históricas, principalmente por la dinámica inmobiliaria y el crecimiento del sector terciario, pues mucha de la arquitectura de la trama urbana, el espacio público, el uso del suelo, pues está cambiando a una dinámica muy voraz. Y lo importante o lo más interesante de lo que es la recomendación del paisaje urbano histórico es que incorpora la participación ciudadana y a la población local, y eso pues consideramos que es algo estratégico y determinante para que cualquier iniciativa pueda ser sostenible por un tiempo determinado. Cuenca, al igual que muchas ciudades de América Latina, pues data de, de los primeros años del virreinato, con lo cual la ciudad de Cuenca en el año de 1999 se incorpora a la Declaración de Ciudad Patrimonio Mundial. Obviamente por sus valores históricos, la trama urbana, la singularidad de sus edificios, todos esos valores se estuvieron conservando a lo largo de la historia, pese a la evolución que tuvo la ciudad por las dinámicas industriales. No obstante, pues el siglo XX fue un parteaguas, que eso entiendo que es algo que se puede identificar perfectamente en todas las ciudades, que a principios del siglo XX pues fue la dinámica de la industrialización, y cuando surgen todas estas migraciones de las zonas rurales a las zonas urbanas. Y en el caso de Ecuador, surge una situación que, si bien llega la población rural, se instala en la ciudad, que en este caso pues es lo que nosotros llamamos hoy en día ciudad histórica. Y la gente que tenía un mejor nivel socioeconómico, pues abandona el centro para vivir en áreas en mejores condiciones. Con lo cual abandonan las casonas o las viviendas, las casonas grandes, y es allí donde la población migrante se instala, obviamente a modo de alquiler. Y esto pues es lo que en México se conoce prácticamente como una vecindad, o en el caso de Sevilla, pues es la corrala o corrales de vecinos. Entonces, esta, más que una tipología de vivienda popular, pues fue un tipo de vida comunitario que no solamente era símbolo de un cambio de época y cambio de paradigma social, sino que era el reflejo de una vida comunitaria en un momento concreto de la historia de la ciudad. Entonces, con estos antecedentes y en el entendido de que las tres universidades, la Escuela de Arquitectura de Sevilla, con las dos escuelas de arquitectura de la ciudad de Cuenca, pues nos planteamos el saber cómo están actualmente los conventillos, puesto que la ciudad histórica está expulsando, no solamente en Cuenca, sino en todas las ciudades que están transfiriendo su patrimonio hacia el turismo. Pues ya sabemos, obviamente, la presión inmobiliaria, el crecimiento del sector terciario. Y entonces, ¿dónde está la población local que vive realmente en el centro histórico? Entonces, para dar respuesta a todo esto, pues se eligieron dos de los núcleos más de cohesión económica y cohesión social que se conservan en la ciudad de Cuenca, que prácticamente son los mercados. Y en el entorno del mercado, pues nos dimos a la tarea, las tres universidades, de realizar levantamiento para identificar las viviendas o los inmuebles que podíamos identificar que posiblemente fueran o no conventillos. Entonces, todo este trabajo ha sido por fases, con lo cual, pues es verdad que desde Sevilla entendíamos cómo estaba la trama urbana y
y la relación social de la ciudad, pero fue hasta el momento en que el equipo de la Universidad de Sevilla se traslada o nos trasladamos a la ciudad de Cuenca para ir a ver realmente cómo era o cómo es la realidad. Y esto, pues, es el centro, realmente el centro histórico de Cuenca, que como lo podemos ver, el paisaje urbano se encuentra rehabilitado, la vivienda típica, la tipología de la vivienda la podemos identificar por épocas, a qué corresponde cada una, las plazas, el espacio público, pero realmente porque esta zona es la zona que tiene mayor dinamismo relacionado con el turismo. Y ya cuando empezamos a realizar los recorridos por las zonas más vivas, pues obviamente es el entorno de los mercados. Y aunque nosotros vemos un caos en el espacio público, este orden dentro de una zona caótica, identificamos que esto es parte de la vida, del hacer diario de la misma población de Cuenca y de la población de los alrededores que llega a la ciudad a hacer el mercado, que se apropia del espacio público y hace suya la vialidad. Entonces, y ya fuimos haciendo como un check-in de todo los conflictos y los desafíos que nosotros íbamos viendo. Entonces, pero nosotros nos seguíamos todavía, obviamente, sin ver dónde estaban realmente los conventillos. Pero mientras nos íbamos alejando de lo que es el centro histórico y empezábamos a ver lo que es la periferia del mismo centro histórico, empezamos a ver, no podemos decir aberraciones porque no lo es, simplemente empezamos a identificar las zonas que estaban más degradadas o los barrios que son más vulnerables dentro del propio centro histórico. Si bien identificamos muchas viviendas que estaban faltas de rehabilitación, también identificamos muchas otras zonas que la falta de normativa ha permitido que haya aberraciones que ha traído consigo la pérdida de la arquitectura típica y vernácula de la ciudad de Cuenca. Entonces ahora pues ya todo es la construcción de concreto o de hormigón sin tener en cuenta la misma tipología de la región, que obviamente la tipología responde a las condiciones climáticas y a las necesidades de la población local. Entonces, entendiendo que ya habíamos identificado en el entorno de los mercados donde estaban la población, las viviendas que posiblemente eran los conventillos, pues nos decidimos literalmente a hacer entrevistas dentro de todas las viviendas que nosotros habíamos identificado como posibles conventillos. No obstante, la metodología la trabajamos entre las 3 universidades y esta se cuestionaron dos proyectos de investigación, uno que se realizó en la ciudad de Sevilla relacionado con la rehabilitación de barriadas obsoletas que ya no cumplen el estándar del vivir contemporáneo, y otro proyecto que se llevó a cabo entre la Universidad de Cuenca y la Universidad de Sevilla, donde se pone en cuestión lo que es la figura del paisaje urbano histórico, concretamente en Cuenca. Y nuestro interés pues era saber los aspectos físicos de la vivienda, porque son inmuebles históricos, los aspectos psicosociales de quien reside en estos inmuebles y la eficiencia energética de cómo está dentro de los espacios o de los inmuebles que no han sido rehabilitados o acondicionados a las necesidades actuales. 5 minutos. Entonces aquí vamos a ver ya de las visitas que estuvimos realizando. Esto es prácticamente pues el interior de un conventillo. Entonces podemos observar que en el interior las condiciones de habitabilidad pues son mínimas e insalubres. Y sin importar el espacio o el conventillo, no todas tienen o cuentan
con las condiciones mínimas de habitabilidad, porque si bien la población que reside en estos conventillos tiene un sitio donde dormir, aún tienen que seguir compartiendo el baño, y en caso de que tenga ducha, porque no todos los conventillos tienen ducha, tienen que pagar por ese servicio, con lo cual es un contraste entre el centro histórico, que tiene el sector terciario perfecto y no falta ningún servicio, pero te alejas en el mismo centro histórico hacia la periferia y la población local no puede acceder a servicios básicos. Entonces ya identificamos que para que nosotros nos interesaba pues aspectos sobre las condiciones de habitabilidad y la eficiencia energética, con lo cual el año pasado realizamos una serie de talleres con la misma población donde se les entregó un kit energético, porque es tan vulnerable la población que vive en todos los conventillos que estuvimos visitando o que estuvimos haciendo las encuestas, que la mayoría de ellos se dedican al ambulantaje, con lo cual no se pueden permitir ni siquiera comprar una bombilla, y no todos dentro de su habitación tienen uno o varios enchufes. También se les explicó condiciones, simplemente cosas tan tan prácticas como la ventilación y el asoleamiento, porque a decir verdad también estos sitios pues estaban con hacinamiento. Entonces, ya en los talleres, la misma población pues ya nos fue hablando de las cosas positivas, negativas, lo que les gustaría que se cambiara. En algunos casos sí que contamos con la participación de los dueños de los inmuebles, que les daba, que al final los dueños de los inmuebles no tienen los recursos para rehabilitar estos espacios. Y claro, nunca habían tenido esta reunión entre sí. Ninguno, los vecinos de todos los conventillos que estuvimos visitando se conocían, pero nunca había habido una reunión o un consenso, y a partir de aquí pues ya se hizo un levantamiento de las cosas que se pueden plantear al ayuntamiento o a la alcaldía de Ecuador, perdón, de Cuenca. Y finalmente, a fines del año pasado, para dar una visibilidad a lo que está escondido dentro de la ciudad histórica y turística, pues se realizó una exposición en una de las universidades contraparte en Ecuador, que en este caso es la Universidad de la SUAY, a la cual se llamó Aquí estamos, y se hizo en el piso, pues se marcó la escala 1:1 de una habitación dentro de los conventillos, para que la misma población universitaria se invitó a directores de varias facultades de la propia universidad, asistió la rectora, y también se invitó a algunos técnicos de la municipalidad para que ellos también visibilizaran o tomaran conciencia de lo que estaba pasando en la ciudad de Cuenca. ¿Podemos concluir? Cierro. Y a lo largo de este año, en este verano, ya se tendrá una reunión más cercana con los técnicos para plantear en la mesa la posible mejora de una de las políticas locales de urbanismo. Y esto. Gracias. Muchas gracias, doctora Gina. Es muy interesante el tema y siempre quiere uno oír más de los temas, pero ahora sí que pues tenemos los tiempos muy contados. Muchas gracias. Igualmente le pedimos, por si hay alguna pregunta al final, que nos espere un momento. Gracias. Sí. Bueno, a continuación vamos a tener la presentación del doctor Joan Carles y la doctora María Joseph Mulet de la Universidad de las Islas Baleares, el tema de imágenes de resistencia, fotografía y memoria en la transformación de los espacios urbanos. Adelante, doctor Joan Carles. Hola, buenos días, buenas tardes desde la Universidad de las Islas Baleares. Bueno, espero que me oigan bien y que vean la presentación bien. Se oye bien, Sí, se puede ver bien.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues siendo así, me gustaría empezar expresando nuestro agradecimiento a la organización de este seminario permanente por acoger nuestra comunicación y por proponernos un año más un marco conceptual y teórico tan sugerente y fructífero como he visto que está siendo en las anteriores comunicaciones. El título de este seminario lo consideramos especialmente oportuno para nosotros, para compartir algunas de las experiencias investigadoras que hemos estado desarrollando en los últimos meses desde el grupo de investigación del proyecto I+D, El paisaje que habla, que integra miembros de la Universidad de Baleares, de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad de Porto y también de la Universidad de Granada. Por lo tanto, muchas gracias. Empezaremos hablando, como solemos hacer, en una suerte de giro desde la propia arquitectura hacia su representación, hacia las imágenes del entorno urbano. En este caso nos hemos referido concretamente a un conjunto de ejes discursivos Doctor que Juan integran... Carlos, no ¿Sí? sé si podemos compartir la pantalla para presentación. Así. Claro, sí, por supuesto. Así mejor, ¿verdad? Sí, gracias, gracias. Bueno, partimos de la premisa entonces de que fotografía y arte contemporáneo han incidido históricamente en la construcción y preservación de la memoria de los espacios urbanos. Han influido en las formas de percibir, apreciar o simplemente destacar el monumento, la arquitectura, las distintas manifestaciones urbanas que vinculamos a contenidos patrimoniales, diremos de forma genérica de momento. Como hemos comentado en otras ocasiones, consideramos que la capacidad de la imagen fotográfica para capturar la evolución de la ciudad y las interacciones humanas con el entorno, de hecho es algo que hemos podido ver perfectamente en las dos interesantes intervenciones anteriores a esta, pues permite documentar procesos significativos de cambio y al mismo tiempo cuestionar desde perspectivas críticas las interpretaciones canónicas, diríamos. En este contexto, nuestra intención es establecer nexos entre imágenes que son, al mismo tiempo, reflejo de la realidad urbana y una forma de resistencia ante dinámicas de transformación, turistificación y borrado de memoria colectiva. Entendemos que las ciudades patrimoniales son escenario de constantes disputas en torno al uso y preservación del espacio y que en este sentido la fotografía y su desarrollo e integración en el arte contemporáneo se convierten en testimonios visuales de conflictos generados, por ejemplo, alrededor de las ya mencionadas especulación mobiliaria, destrucción de inmuebles históricos o apropiación de espacios por parte de diversos actores urbanos. En esta ocasión también queremos seleccionar algunos casos donde la fotografía ha permitido evidenciar que estos cambios o cómo estos cambios afectan a la vida cotidiana de los habitantes originales, documentando el desplazamiento de comunidades, la modificación del paisaje a partir de la irrupción de dinámicas comerciales y al mismo tiempo a partir, evidentemente, de las consecuencias visuales directas del turismo masivo. También incidiremos finalmente en algunos proyectos fotográficos que buscan rescatar narrativas marginadas y ofrecer una visión alternativa de estos espacios. Entendemos que es posible categorizar, de este modo, algunos ejes de contenido que son los que vemos en la pantalla de forma un tanto esquemática, resumida, pero que pasaremos luego a describir un poquito en función del tiempo. Vemos aquí en pantalla cómo hemos separado en estos 5 grupos de consideraciones, podríamos decir, discursivas, el uso de la fotografía frente a las problemáticas que estamos mencionando. Por ejemplo, una de ellas, tal vez la que más se relaciona con contenidos vinculados al arte contemporáneo, sería pues, la noción de la imagen como testimonio de disputas ideológicas, políticas, que utilizan la representación del espacio patrimonial, urbano, como un, diríamos, elemento de radicalización de sus propuestas discursivas. O sea, hemos puesto un ejemplo vinculado por los más incipientes de la artista japonesa Yayoi Kusama, promoviendo la acción Self-Obliteration como protesta de danza nudista en el distrito financiero de Manhattan. El pie de foto original, del que hemos puesto aquí, esto era en 1968, lo describía como una aparición totalmente inesperada de anatomía y pintura corporal al pie de la estatua de George Washington en el Federal Hall de Wall Street. Claro, claramente
La imagen actuaba como referente de transgresión vinculada a la corporalidad en el espacio público y utilizaba el monumento como elemento para acentuar la subversión que esto suponía. Ya digo, estamos hablando de imágenes que de alguna manera servirían de ejemplo para grupos discursivos mucho mayores. Otro segundo eje de este tipo sería considerar, por ejemplo, la fotografía como herramienta de resistencia y documentación de cambios urbanos. La podríamos ejemplificar en el caso de Ito Barrada, el Beau Gesté del 2009. Se trata de un grupo de jóvenes de esta localidad en Marruecos, donde intentan salvar una palmera, un conjunto de palmeras en una parcela entre edificios para impedir la construcción de un nuevo inmueble. La palmera entonces aparece en diversos vídeos, fotografías y montajes del autor como un icono simbólico, como un símbolo de lo exótico y la modernidad, como es en muchos ámbitos turísticos, pero a la vez evidencia la lucha por la preservación del entorno frente a la creciente expansión urbana desmedida en ese caso. Uno de los grupos discursivos según el cual hemos ido trabajando más estos últimos meses es el tercero, aquel que afecta a las relaciones entre arte, fotografía, procesos de gentrificación y transformación del paisaje urbano. Ponemos, por ejemplo, una de las series centrales en este ámbito, conocida como el Candlestick Point de Lewis Boltz, en la que se puede ver perfectamente cómo el autor intenta evidenciar el montaje, la disposición de las imágenes para contrastar constantemente lo que llamaba procesos de entropía urbana, aquellos en que se mezcla gentrificación y transformación abrupta del paisaje con ya síntomas de abandonamiento o síntomas de deterioro de esos paisajes que se habían concebido para determinadas, en este caso, instalaciones deportivas que quedaron sin uso. El cuarto punto nos habla del papel del turismo en la estetización del patrimonio a través de la fotografía. En este caso es, diríamos, portada irónica o sarcástica del grupo colectivo español Basurama, integrado por artistas y arquitectos, que en esta ocasión generan una iconografía, podríamos llamar, antiturística, de contraste entre aquellas zonas eminentemente turísticas. Cito literalmente como parte de su justificación de este proyecto, los autores dicen: el turismo es una de las maneras más frecuentes de generar imaginario colectivo. Cuando hablamos de poner una ciudad en el mapa, muchas veces la idea es ponerla en el mapa de sus propios habitantes, mediante operaciones que paradójicamente serán aplaudidas fuera. Con el turismo se redefine lo visible y por lo tanto lo deseable. Y ellos, en este caso, cierro comillas, proponen un viaje a lo invisible, es decir, a visitar aquellos elementos que, condicionados por aspectos de corrupción urbanística, intentan evidenciar aquello que nadie puede ver, o el background de este fondo de carácter turístico. Y finalmente, sin duda, el núcleo fotográfico sobre el cual hemos recogido más autores y sobre el cual seguimos trabajando, incluso autores dentro de nuestro propio grupo de investigación han trabajado más, es aquel que se refiere a proyectos fotográficos, diríamos, refotográficos o comparativos que visibilizan narrativas ocultas en la ciudad. Esta cuestión de visibilizar narrativas ocultas en la ciudad, sin duda, bueno, cada uno de los puntos, pero esta creo que sin duda merecería una comunicación aparte. Hemos puesto en este caso una significativa instalación fotográfica en ámbito urbano, en este caso en Barcelona, que Ricard Martínez, su autor, titulaba Represión y Resistencia, del 2010. Era la plaza de la Catedral de Barcelona y aparecían en ella una fotografía a tamaño prácticamente donde la persona aparecía a tamaño natural, que mostraba pues, a Francisco Franco y a Josep María de Porcioles, en ese momento alcalde de Barcelona, después de una obligada visita a la catedral, pero que el autor recontextualiza para que se ubique y se integre, diríamos, en perspectiva, desde una visión concreta por parte del ciudadano que está transitando esos momentos. Sean estos los ejes discursivos de los que vamos a hablar, nos encontramos, cuando planteábamos este tema junto a María José Mulet, pues la importancia de antes definir un poco la idea del espectador frente al patrimonio.
Entonces, es cierto que estamos abriendo un segundo, tal vez, planteamiento, pero que creíamos necesario para poder avanzar en este aspecto. Sería el de las actitudes, de hecho, de la persona que es retratada frente al paisaje urbano, frente al paisaje patrimonial. Si bien nos queríamos centrar en los anteriores ejes, creemos que podemos partir también de la idea de que la riqueza iconográfica de la fotografía contemporánea, publicitaria, auxiliar, académica, científica, pues da cuenta de nuevas formas de entender y sentir las relaciones entre el entorno urbano y el pensamiento contemporáneo, ya sea desde un punto de vista masivo, ya sea desde una creación más elitista. La fotografía, en los famosos términos de Pierre Bourdieu, en su visión prácticamente antropológica, es un acto ritual, forma parte de un comportamiento aprendido, tanto el de la toma fotográfica como el de la pose fotográfica. Y estos actos conducen, como sabemos, al estereotipo sociocultural o a un estado que hace entrever el cumplimiento de expectativas, deseos, inquietudes en la propia imagen. En este sentido, la fotografía es un reflejo, con sus verdades y sus simulaciones, de nuestras emociones frente a aquello que llamamos monumento, paisaje, patrimonio. La verdad es que una de las actitudes más significativas de esta tendencia es la repetición de ritos, de rutinas fotográficos y la repetición de imágenes, la propensión al simulacro y la conversión de la ciudad en imagen. El turista, como vemos en esta fotografía difícil de calificar, prefiere en ocasiones el photocall al skyline real que realmente tiene enfrente. Y porque en él siempre aparecerán las mismas nubes, siempre aparecerá el mismo cielo azul, tan distinto al cielo de la polución real de Hong Kong que representa la fotografía. Es sintomático el acto de tomarse la fotografía frente a la foto y no directamente, es decir, dando la espalda al paisaje real. Por otra parte, deberíamos pensar si la fotografía, la autorrepresentación frente al monumento, Tiene 5 minutos. gracias, la pose instagramizable banaliza en ocasiones o incluso anula el sentido del monumento. La comparación y el fotomontaje son estrategias que han servido para evidenciar esto, como hizo, por ejemplo, Shak Shapira con Yolocaust de 2017. Es un proyecto que generó una fuerte polémica y que condujo a la retirada de las redes de alguna de las imágenes a petición de los resultados. Shapira justapuso selfies alegres tomados por turistas en el monumento del Memorial del Holocausto de Berlín, con imágenes históricas de los asesinatos nazis, cuestionando la apropiación banal de estos espacios de memoria. En realidad, es un proceso de representación que problematiza la presencia en el sitio y los sentimientos o vivencias que se desarrollan en él por parte del autor representado. Su expresión más mediática es esta, es la caricatura de stock. La primera imagen que vemos aquí pues es una captura web como clara representación del cliché de felicidad turística frente a la Torre Eiffel. Resulta hasta paradójico el forzado acto de asombro, ¿no?, del personaje que posa en un selfie. Diríamos que se trata de una imagen de emoción estandarizada del turista contemporáneo que presencia su admiración para el resto de autores con los cuales compartirá la foto o personas con las que compartirá la foto. La segunda, en cambio, la que tenemos a la derecha, nos sorprende por su resignificación irónica o crítica que revela otras actitudes ante la autenticidad, la memoria, la representación. Frente al mismo monumento, la autora aparece yacente en actitud completamente pasiva, simulando una muerte o una dormición, ajena al monumento y por lo tanto apática y despersonalizada. Son los llamados steadfis o anti-selfies que fueron puntualmente popularizados hace unos años, tuvieron cierto eco en esto de la moda del posing trends, pero realmente fueron un producto pasajero de redes que aún así demuestran una actitud contraria hacia la espectacularización monumental. Otras estrategias de repetición semejantes han sido llevadas en ámbito artístico. Por ejemplo, Agustí Torres, I Wish Were Here 2011, es un autor mallorquín que ya desde principios del siglo XXI, pues dentro de parámetros de carácter conceptualista o fotoconceptualista, repetía constantemente nuestras poses, nuestras rutinas ante el monumento y las mostraba como una serie. En otros casos, por ejemplo en el de Corinne Bionet, la autora decide superponer centenares o en ocasiones miles de imágenes
que puede devolver Google cuando le preguntamos por un monumento en concreto. Todas están superpuestas y vemos en ellas esa especie de masa informe de visitantes que conforma la repetición, la constante repetición de la toma. Otras estrategias, podríamos decir, de abandono del monumento o de ocultación del monumento, las lleva a cabo también de forma irónica Oliver Curtis, fotografiándose siempre de espaldas a aquello que se suele fotografiar cuando se asiste al monumento icónico. En este sentido, nos podríamos preguntar si existe un proceso de rechazo icónico de la presencia en el lugar emblemático. Parece que todo nos acaba llevando a la imagen recurrente de Ai Weiwei, la serie recurrente de Ai Weiwei, Studio of Perspective. Este rechazo icónico de la presencia en el lugar emblemático, digo, en el panorama artístico, es tal vez contrapuesto a esta insistente representación del paisaje anodino también dentro del mundo del arte. Parece que sean dos polos que en medida que uno deja de persistir, aparece constantemente el otro. De hecho, en las últimas décadas asistimos a un desplazamiento de la carga emocional y empática hacia el paisaje urbano. Es un fenómeno que ha sido progresivamente reflejado en fotografía, en las artes visuales. De ellos nosotros nos hemos referido puntualmente a los Uncommon Place de Stephen Shore como ejemplo paradigmático. Lo ha sido también en diversas imágenes de autores que intentan centrarse pues, en entornos de carácter periférico o en entornos donde muestran que también se llevan a cabo relaciones humanas o relaciones vinculadas a reinos personales o reinos ciudadanos en estos sitios que a veces son considerados desde el punto de vista del no lugar. Doctor, Bueno, como sé podríamos ir concluyendo, por favor. perfecto, sí, sí. Gracias. Simplemente referirme a algunos de forma rápida, algunos proyectos que utilizaron la fotografía dentro del ámbito de la performance, de la participación colectiva. Tal vez el caso directo sobre aspectos vinculados a gentrificación ya apareció en 1989 en el caso de Martha Roser, Si vivieras aquí. Fue tal vez la obra más pionera en esta llamada arte relacional, en destapar problemáticas vinculadas a la vivienda urbana. Lo siguió haciendo la autora en Housing is a Human Right en 2017 y simplemente, bueno, como sé que voy mal de tiempo, haría un pequeño zapping, si me permiten, por algunos de los autores que han utilizado fotografía comparativa, que han utilizado, digamos, estrategias de comparación para evidenciar transformaciones tanto históricas como arquitectónicas en el paisaje urbano. Finalmente, referirme también a la importancia curatorial, expositiva que han tenido este tipo de representaciones, especialmente en Barcelona, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona o en la Fundación Antoni Tàpies, donde muchas veces la fotografía ha servido para evidenciar ante el propio ciudadano transformaciones de barrios que no tuvieron una importancia en su momento, pero que en este caso eran, bueno, pues completamente significativas para el ciudadano. Concluimos con una serie que nos interesaba especialmente en relación a proyectos fotográficos que visibilizan narrativas históricas ocultas. Esta sería, por ejemplo, un conjunto de imágenes en las cuales se desarrollaron ejecuciones públicas y que han sido fotografiadas 30 o 40 años después, u otras donde también se desarrollaron diversas escenas bélicas en diversos territorios o vinculados también a escenas de carácter colonial o dictatorial. Bueno, el tema es extenso, pero no quiero extenderme demasiado y en todo caso quedo atento a posibles preguntas posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joan Carles. Nuevamente los temas están verdaderamente tan interesantes de cada una de las ponencias que hemos visto que sí dan ganas de ver más, pero desafortunadamente tenemos que ir cortando. Muchas gracias, doctor Joan Carles. Gracias a ustedes. Pues vamos a darle la entrada, por favor, a la doctora Judith Gabriela Hernández Pérez con el tema Desobediencias urbanas y transformaciones del espacio habitacional en el corredor Puerto Tarento, caso Ciudad Juárez. Buenos días, doctora. Adelante. Sí, buenos días. Aquí voy a compartir la ponencia. Sí, muchas gracias. Ahí sí se está compartiendo correctamente.
Se ve y se oye bien. Gracias. Ok. Buenos días, nosotros, el doctor Luis Herrera y una servidora, Judith Gabriel Hernández Pérez, docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, les queremos presentar el tema Desobediencias urbanas y la transformación del espacio habitable en Corredor Puerto Tarento. Esta presente investigación forma parte de otra investigación mayor que estuvimos trabajando en el PRONACES CONACYT, llamada Vivienda Adecuada, Hábitat Sustentable y Cohesión Social. Esta presentación en específico, la que les vamos a presentar, aborda cómo los habitantes de la colonia Portal del Roble 2 en Ciudad Juárez han transformado la calle Puerto Tarento de un espacio habitacional a un corredor comercial, a través de prácticas que interpretamos como desobediencias urbanas. Entendiendo que cuando hablamos de desobediencias urbanas, nos referimos a prácticas sociales que no siguen la planeación oficial, pero que nacen de necesidades reales, es decir, son acciones que transforman, por ejemplo, una casa en una tienda, se apropian del espacio público para poder vender alimentos, ropa, etc. Este trabajo, entonces, se analiza cómo estas prácticas reconfiguran un sector habitacional en Ciudad Juárez y qué oportunidades presentan para la regeneración urbana. La colonia Portal del Roble se ubica al sur de la ciudad de Ciudad Juárez, en una colonia habitacional típica de periferia urbana, con calles amplias, viviendas unifamiliares y poca infraestructura comunitaria. En los últimos años ha adquirido un papel estratégico al convertirse en un eje de actividad económica emergente, impulsado por la transformación espontánea de viviendas en negocios. Esta calle destaca por ser una vialidad más ancha y mejor conectada que el resto de las calles. Esta condición también ha favorecido a que varios vecinos comiencen a adaptar sus viviendas para actividades comerciales, transformando el carácter habitacional de la zona y generando nuevas dinámicas espaciales. Aquí en este mapa podemos ver la localización de la calle Puerto Tarento y este es la colonia en donde precisamente el detrás, o sea, los patios de las viviendas dan en esta calle. Entonces, por eso para nosotros fue muy importante retomar esta vialidad que se va a convertir en un corredor comercial. Ahorita les vamos a explicar por qué, pero porque el detrás de las viviendas es la que está dando precisamente a este gran corredor. Bueno, pero ¿cómo nosotros podemos entender lo que está pasando en Puerto Tarento? Entonces, para analizar lo que sucede en esta vialidad, usamos tres ideas clave. Primero, el concepto de desobediencias urbanas, que se refiere a acciones que los ciudadanos realizan que realizan en la ciudad, aunque no estén permitidas por las normas. Es decir, lo van haciendo poco a poco o paso a paso. Por ejemplo, cuando alguien convierte su casa en un negocio, a lo mejor en primera instancia lo hace sin autorización de permisos o sin llevar a cabo alguna consideración ante el municipio, y poco a poco la va a ir transformando. Sin embargo, son formas de que los habitantes responden a necesidades reales, ya sean tanto económicas como sociales, y que no siempre están contempladas en la planeación urbana tradicional. El segundo punto, hablamos de habitabilidad y uso mixto. Es decir, que la vivienda ya no cumple solo con una función en específico, sino que también se usa para vender, producir, atender a clientes o prestar servicios. Este cambio lo hacen las personas, como bien decíamos, las personas que están aquí en localizadas en esta vialidad, pero lo hacen como una forma de modificar el espacio que habitan y cómo poderlo relacionar con la calle. Sí, porque como que la vivienda de ellos es la que les queda detrás de esta vialidad. Y el tercer punto, pues integramos lo que viene siendo el enfoque SEPTIC, que es una metodología que se ha establecido para la prevención del delito mediante el diseño ambiental. Esta idea plantea que un lugar puede ser más seguro si está bien diseñado, si tiene una buena iluminación, si hay ventanas hacia la calle, si hay personas presentes o que estén recorriendo la circulación, si se puede ver lo que ocurre dentro o en el transcurso de esta vialidad, ¿no? En otras palabras, una calle más activa y visible es una calle más segura. Estos tres conceptos que les mencionamos nos permiten entender que lo que ocurre precisamente en esta calle Puerto Tarento no es solo informalidad o un desorden, sino es una transformación urbana significativa impulsada desde la comunidad
y que permite la apropiación del espacio público. Si estas personas no hubieran hecho estas acciones de irse apropiando por el espacio público, esta vialidad hubiera sido hasta el día de hoy una calle totalmente poco transitable, peligrosa y que la gente no quisiera estar recorriendo. Bueno, como parte de la metodología, esta investigación combinó el trabajo de campo, entrevistas y cartografía participativa. Un componente fundamental que nosotros identificamos fue el trabajar con los alumnos de la carrera de arquitectura, porque ellos estuvieron participando en el levantamiento de información y diseño de propuestas, tanto urbanas como arquitectónicas, y que estas propuestas tuvieron en bien tomar en cuenta las acciones realizadas por los habitantes de la colonia. Como podemos ver, estas son imágenes de la calle Puerto Tarento. Es una vialidad ancha, pero subutilizada. No hay mobiliario urbano ni espacios peatonales seguros. Algunas casas muestran, como la del centro, muestran cambios en sus fachadas, lo que indica la transición hacia un uso comercial no formalizado. Entonces, como eran las espaldas, les digo, de las viviendas, poco a poco fueron haciendo estas mínimas acciones, localizar una ventana, abrir una puerta y que permitiera esa comunicación hasta esta vialidad. Si bien podemos ver en la imagen, pues la manera de circular es sobre la vialidad vehicular, ya que las banquetas que son propias para que la gente pudiera caminar, pues están obstruidas tanto por basura o que presentan malas condiciones. Sin embargo, tampoco hay elementos para que las personas puedan realizar sus actividades de recorridos peatonales porque no hay elementos de protección ante las altas temperaturas que se presentan aquí en la región. Entonces, esta calle se identifica como peligrosas, no hay personas que estén vigilando, no hay vegetación y pues las circulaciones peatonales en la mayor parte son obstruidas, tanto por mal mantenimiento como las propias condiciones en las que se encuentran. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que ha sido esta transformación. Estas imágenes muestran la situación actual de las viviendas que se encuentran localizadas en esta vialidad Puerto Tarento. Si bien ahí podemos ver que apenas, como ustedes aquí les podemos mencionar en la imagen mayor, en la imagen grande, pues son las viviendas y realmente estas bardas que dan a esta calle Puerto Tarento, pues son las espaldas de las viviendas. Entonces, la gente, ¿qué hace? Pues busca la manera de cómo ir incorporando estos negocios hacia esta vialidad peatonal, pero que en su relación con esta vialidad grande vehicular, pues puede generar una buena adaptación a generación de comercios y donde el público puede ir identificando estos locales. Bueno, pero ¿qué nos dicen estas transformaciones? Estos ejemplos reales de viviendas convertidas en comercio, las fachadas muestran intervenciones mínimas pero efectivas. Son manifestaciones de desobediencias urbanas, prácticas que surgen desde lo local para resolver necesidades inmediatas sin esperar ninguna intervención institucional. Lo que observamos en la calle de Puerto Tarento, como casas convertidas en tienda, barberías o puestos de comida, son ejemplos de cómo las personas adaptan sus viviendas para sobrevivir, para generar ingreso, incluso para mejorar el espacio, perdón, el espacio que tienen. Pero eso no significa que esté mal o que no tenga sentido lo que se está haciendo. Realmente son acciones que surgen porque las personas necesitan usar su casa de otra manera, para sentirse más seguras, ocupando el espacio o para sentirse que pueden ellas desarrollarse en otro ámbito. Aunque estas acciones no sigan el camino formal desde el principio, tienen una lógica social, como hemos identificado. Son unas respuestas legítimas a las condiciones económicas del entorno. Entonces, son formas en que las personas se van adaptando, son formas de resistencia y también formas de propuesta. En lugar de verlas como un problema, podríamos identificarlas como una oportunidad para mejorar la ciudad de una manera más realista, pero también de manera incluyente. Por eso las tenemos que entender como estas acciones que no cumplen las reglas al pie de la letra en un inicio, pero sí son acciones que van generando ciudad, que van ocupando el espacio
que ya está establecido y que muchas veces no es utilizado adecuadamente y que también generan esta vida barrial y apropiación del espacio. Estas propuestas no sustituyen las prácticas barriales, sino que las dignifican, por ejemplo, al incorporar la accesibilidad, la iluminación, el tratamiento de las fachadas, el tratamiento de las banquetas, en el momento de generar soluciones de bajo costo, diseñados con una sensibilidad hacia el contexto real de la calle y atendiendo las necesidades específicas de los habitantes, y lo cual pues permite a ellos también recorrer de manera segura estas sendas, perdón, peatonales consideradas hasta hace poco o hasta que no están haciéndose estas incorporaciones de actividades económicas, pues peligrosas, ¿no? Porque al ser una vialidad que no se promueve en su recorrido peatonal o en su estancia de las permanencia de las personas, pues se vuelve peligroso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos estas propuestas realizadas por los estudiantes de la carrera de arquitectura. Son propuestas que están dando respuesta precisamente a la forma en que los habitantes de la zona han ido transformando sus viviendas y pequeños... 5 minutos, por favor. ¿no? Quedan 5 minutos. Ok, gracias. Entonces, estas incorporaciones a estas adecuaciones de sus negocios, pues están representadas de esta manera, ¿no? El diseño integral del corredor propone entonces consolidar los comercios existentes sin desplazarlos, es decir, respetar lo que las personas tienen y generarles esta propuesta. Esta mejora tiene muchos impactos, desde la experiencia peatonal, la visibilidad con el comercio, y estas acciones podrán convertirse en un modelo de regeneración local participativa, en donde todas las opiniones son tomadas en cuenta de las personas que tienen sus terrenos ahí, sus viviendas, y que desean realmente hacer este uso del espacio en distintas maneras. Y bueno, aquí a manera de conclusión tenemos esta propuesta que se plantea también como parte de los proyectos desarrollados por los alumnos de la carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y en donde se incorporan estos espacios realmente para formar un corredor comercial. A partir de estos análisis, nosotros destacamos 3 puntos principales. Primero, que las viviendas de la colonia no solo están cambiando la forma, sino que también están cambiando la función, que al convertirse en negocios, pues también se convierten en espacios productivos que responden a necesidades económicas y sociales reales. No es solo una transformación física, sino que es una transformación del uso del espacio. Como segundo punto, tenemos que estas acciones pueden ser mejoradas con diseño. Elementos como banquetas accesibles, fachadas activas, sombras, incorporación de elementos para personas con alguna discapacidad de movilidad pueden ser incorporadas aquí también, y adecuada señalización pueden dignificar estos espacios sin perder su identidad. Y por último, el tercer punto, que estas llamadas desobediencias urbanas, como las estamos considerando, pues lejos de ser un problema, representan una oportunidad valiosa para entender cómo se construyen las ciudades desde sus habitantes. Escuchar, acompañar y planear con estas iniciativas permite avanzar hacia ciudades más habitables, más justas y más humanas. Entonces entendemos que la ciudad no solo se construye desde los grandes planes, sino que también se construye desde la banqueta, desde la casa convertida en tienda, desde lo cotidiano. Hasta aquí sería la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Qué tema tan interesante y tan común para muchas de nuestras ciudades. Vamos a darle entrada, por favor, a la doctora Lucía de Jesús Ojeda Cárcamo. Sigo Con yo, el, Leticia Alicia Peña. Peña. Sigo yo. Lo que pasa es que me dijeron que iba usted al final, Pero entonces, a por las eso, 10 de la... A las sí, 10. sé que por eso me habían informado, pero si ya está usted aquí, pues entonces adelante. Sí, una Sí, por disculpa. favor, porque tengo otra clase que estar atendiendo. Muy bien. Sí, probablemente llegaba tarde, pero llegué a tiempo. Bueno, voy a compartir mi documento. No sé si se ve.
Sí se ve, si nos comparte la pantalla completa, por favor. Mejor. Mejor, sí. Muy bien. Nada más está mal acomodada. A ver. ¿Ahí se ve? Ahí se ve bien, muchas gracias. Ajá. Muy amable. Bueno, yo voy a tocar un punto que se relaciona con la participación y la gobernanza en el espacio público como una forma de entender que hay que construir interfaces entre lo global y lo local para poder lograr mejores oportunidades y desarrollo en una comunidad. En este sentido, bueno, pues ese es el contenido de la presentación, un contenido pues que abarca parte no solo como investigación, sino también como trabajo de campo relacionado con la atención a diferentes programas de intervención comunitaria en el espacio público, intentando que los habitantes pues logren a través de la participación escalar o agenciar otras opciones para mejorar el contexto en el que habitan. En este caso, el objetivo pues sería identificar esas ventajas de tener una forma de gobernanza metropolitana a través de modelos de agencia en el que se fundamente el derecho a la ciudad y mediante los procesos participativos, logrando tener una democratización urbana, lo cual es bastante difícil, ya que la ocupación del territorio pues está basada en la injusticia, en la desigualdad, en la condición de quienes tienen menos oportunidades, pues viven en las periferias y tienen un nivel de vida más costoso, pero finalmente el poder lograr esta democratización en lo local y definiendo algunas necesidades de contar con instancias de interfase entre lo local, lo global y lo local. Dentro de los antecedentes que tenemos es que nuestras políticas de desarrollo urbano carecen de estas vinculaciones. Generalmente se desarrollan los programas desde las oficinas de gobierno, desde lo global. Se considera que debe de haber un recurso para la seguridad y ese recurso se baja al gobierno municipal y el gobierno municipal o los gobiernos federales tratan de localizarlos dentro de ciertos sectores de la ciudad. En este sentido, los habitantes pues están desinformados, carecen de opciones de gestión y también pues viven temerosos ante territorios que presentan o que se incrementa la vulnerabilidad. Entonces, la acción del habitante pues requiere de contar con recursos suficientes para implementar modelos de intervención comunitaria de forma continua. Lo que se ha venido haciendo desde diferentes empresas y desde diferentes agencias, pero que dejan de tener opciones de beneficio o opciones de impacto en lo local porque muchas veces no atienden lo que los propios habitantes requieren. En cuanto a la gestión, tenemos, bueno, yo identifico estos 3 niveles de gestión que incluso están establecidos desde un programa que llevamos hace más de 12 años para disminuir los indicadores de violencia en un sector que se llamaba Riberas del Bravo y que construimos este nivel de interfase que se llamaba Operaciones Territoriales Integrales. Este nivel de interfase hacía que la agencia global, desde del derecho a la ciudad o desde las alternativas de recursos, pues lograran ubicar o colocar en la gestión local algunos de los recursos y poder hacer estas transformaciones urbanas y mejorar la cohesión social de los habitantes. Entonces, esta zona de interfase que no existe en las instancias de gobierno, pues es una zona de autogestión y participación entre lo local y lo global. Estas condiciones de interfase pues logran que la agencia global genere o conjunte sus visiones de cómo incidir en lo local.
La interfase sirve como estrategia mixta entre la Agencia del Territorio de la Metrópoli y contar con una instancia entre el barrio y los que, pues, de algún modo pueden procurar los recursos. Y finalmente, la gestión local, que tiene que ver con procesos participativos de acción-reflexión como método y de garantizar su proceso a largo plazo, porque esta visión de largo plazo en lo local no existe debido a que la gente pues vive en lo inmediato. Este sería construir esta desobediencia de no vivir al día, sino vivir teniendo un plan de largo plazo en la comunidad. Y por lo tanto, pues también daríamos recursos o medios para que los habitantes tuvieran formas de autogestión. Dentro de las metodologías, pues vemos que la metodología en la agencia global, pues tendría que medir lo cuantitativo y lo cualitativo y tener una visión de la realidad que se acerque a los requerimientos de lo local. En la interlocución, pues contar con una mejor vinculación de las acciones, acceder a beneficios sociales y también pues lograr el acceso al bienestar de los habitantes, que no se refiere a entregarles botes de pintura o hacerles, darles escobas para que barran la calle, sino que tiene que ver con este acceso a todos los beneficios que ofrece la ciudad. También tener pues el promover metodologías de participación-acción mediante el involucramiento de los sectores en lo local, pero vinculados hacia el sector gobierno. Y finalmente lo que siempre hace la comunidad, que es tener pues una visión del acercamiento al contexto a través de la microscopía urbana, que es un planteamiento que yo hago en un libro, y un diagnóstico perceptual proactivo que permita entender que cada lugar, que cada sector es diferente y que no tiene por qué existir un cuadernillo en donde todas las intervenciones son idénticas y las llevamos a todo el país de la misma forma. Entonces, para lograr transformar lo cotidiano, tendríamos que promover en lo cotidiano, lo festivo, lo rutinario y también lo simbólico que vaya construyendo la historia del lugar. Algunos de los resultados ha sido que pues tenemos en esta consulta que hicimos en 3 parques que estamos trabajando, que existe un involucramiento diferente y con desfases en los sectores vulnerables. Cada uno de estos parques pues tiene diferentes condiciones. No sé cómo bajar esto. Ah, ya lo bajé. Intereses de beneficio inmediato o de largo plazo, ¿verdad? O sea, que ellos vayan identificando cuáles son estos requerimientos que se tienen de inmediato. Por ejemplo, en una comunidad en la que llegamos que tenían 3 meses sin agua, bueno, pues lo inmediato era tener el suministro de agua. Pero de largo plazo sería cómo podemos hacer que este suministro de agua sea siempre y que se utilice a través de mecanismos sustentables. La inserción en actividades para niños y jóvenes, la recuperación del espacio público para la construcción de ciudadanía, aplicación de metodologías participativas y consolidar la transformación de la calidad de los equipamientos y asentamientos con base a las necesidades de los propios habitantes, ya que muchas veces estos equipamientos son el resultado de la concertación entre el sector público y privado, en el que cada uno pues plantea los recursos que tiene y dispone de ellos. También dentro de los resultados, pues tenemos que el espacio público se ha vuelto el lugar de encuentro para todos los habitantes, un lugar de esparcimiento en el que en estos 3 parques el resultado era que el 92.7% de los vecinos pues asistía por lo menos de 1 o 2 veces a la semana, pero tenemos que el 34% pues asistía más de 3 veces a la semana y que era una forma de tener estas. Hemos estado construyendo algunas de las historias de la comunidad. Este es el Festival de las Infancias que acabamos de hacer en este año, en el que pues buscamos que los habitantes de los 3 parques confluyeran en uno y pudieran festejar a sus niños el Día de la Infancia.
Como conclusiones son entonces que pues los resultados indican que la pobreza y la falta de oportunidades vinculan la falta de interlocución entre los sectores de lo local y lo global, que las problemáticas prevalecen en un contexto de deterioro y violencia y que dificultan la participación de los habitantes, ya que ellos están inmersos en la subsistencia diaria, están buscando permanentemente su trabajo, tienen que llegar a las reuniones después de las 7 de la noche que están regresando del trabajo para poder involucrarse en el cuidado y en el hacer la ciudadanía dentro del espacio público. También se carece de opciones para el mejoramiento de los hogares. Más del 50% de estos hogares en 20 años no han logrado mejorarlo, ni pintarlo, ni adecuarlo, debido a que no se tienen suficientes recursos para destinarlos a la vivienda, mucho menos tendrán recursos para destinarlos al espacio público. La inclusión a lo global favorece los apoyos y atención a las problemáticas. El interés de tener este espacio de interlocución es porque lograríamos tener un espacio que vincule lo global, que es el que tiene los recursos para que realmente llegue o incide a las problemáticas del lugar. Y bueno, también algunos de los casos, el 94% de los habitantes a los que les hemos consultado, no los de estos parques, pero en otras zonas sí, desearía poder cambiar su propiedad a otra zona de la ciudad debido a que no ven que existan cambios y mejoras en la calidad de vida. Y vaya que es una vivienda que están pagando con un financiamiento de Infonavit, que está, este financiamiento es de 30 años y que por lo tanto los tiene asfixiados, diríamos, en el pago permanente de su vivienda, mientras todo lo que es la gestión de la familia, los recursos para la familia, pues se ven afectados. Y porque hay un sistema de cobranza que ha afectado mucho al patrimonio de los habitantes. Bueno, se requieren también estos espacios de interlocución entre los niveles de concertación, lo global para proveer de recursos de gestión a los sectores vulnerables, la agencia global que provee los recursos y normativas para mejorar la incidencia en lo local, crear instancias de interfase para la vinculación entre lo local y lo global y definir instancias de microscopía urbana para implementar que la gestión local tenga una mayor eficacia porque atiende exactamente a las problemáticas de los habitantes y no necesariamente a un programa federal que se ha dispuesto desde un escritorio en otra zona del país. Creo que esta sería toda mi intervención y muchas gracias. ¿No? Muchas gracias a usted, doctora. Y nuevamente un tema muy interesante con problemáticas nacionales interesantes que ya se discutirán después. Vamos a darle paso, por favor, Gracias. a la doctora Lucía de Jesús Ojeda Cárcamo, que anda por ahí. O el Sí, doctor buenos días. ¿Me escucha? Bueno, sí, claro que sí. La doctora Lucía de Jesús nos va a presentar el tema Traducción de la modernidad en la hibridación de las chicherías y picanterías de la ciudad de Cusco. Sí, buenos días. Bueno, Creo que ven muy bien, ¿no? sí, se ve y se oye bien. Gracias. Perfecto. Primero quería agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Segundo, aclarar que no soy doctora. Estoy asesorada por el doctor Edgar Alberto. Es una tesis de grado que se está elaborando y que, como es una investigación, hemos optado por presentarlo en este conversatorio. Bueno, me gustaría empezar realizando una introducción sobre el desarrollo histórico de lo que son las chicherías y picanterías. La chicha es una bebida de maíz fermentada que se bebe en el Perú desde la época de los pre-incas, aproximadamente hace 3000 años con la cultura caral. En la época inca, la chicha y la hoja de coca fueron esenciales para los ritos sagrados y también para la sostenibilidad de todo el sistema de reciprocidad andino. En el siglo XVI, la llegada de los españoles significó la desaparición del modo de vida de los pobladores. La chicha y otros productos fueron prohibidos. También se introdujo el sistema de intercambio monetario, lo que permitió que se crearan redes mercantiles y legales del producto.
Asimismo, se importó el concepto de taberna europea, que pronto migró en la formación de lo que son las chicherías y las picanterías. 3 siglos después, se registró por primera vez el número de estos establecimientos en el Cusco, 400 chicherías en el año 1834. Este siglo vino acompañado con la llegada de la República. El hombre andino asistía a estos lugares como modo de desfogue frente a la opresión que recibía por el sistema latifundista que sucedió al sistema colonial. El siglo XX fue una época reivindicatoria de los problemas del indio. En 1930, Uriel García escribió: en el arrabal cusqueño o en media calle de cualquier poblado serrano, abre su fauce lóbrega la chichería, caverna de la nacionalidad, fibra sensible de la aldea, tumultuosa pasión de la plebe serrana. ¿Es la lepra del poblacho mestizo o el síntoma del pueblo enfermo? Nada de eso. Vivienda prehistórica, cueva troglodítica, hogar cordial del hombre primitivo y espontáneo que engendra el alma nacional y que sigue perdurando junto a la historia y acaso dentro de nosotros mismos. En el Cusco, el 21 de mayo de 1950, ocurre un terremoto de 6.8 grados que ocasiona el deterioro de todo el centro histórico del Cusco y otra parte de la ciudad. Esto significó que la imagen que se iba forjando a partir de ese sentimiento reivindicatorio de los problemas del indio se desvaneciera o perdiera esa intensidad. Las chicherías y picanterías son parte de ese centro histórico y por lo tanto también tuvieron que ser parte de esa reconstrucción a partir de una nueva tendencia que se tornaba global, ¿no? Que es la modernidad. Como problemática, se entiende que en un aproximado de 450 años, las chicherías y picanterías han significado un depositorio de memoria colectiva. Su continuidad en el tiempo no se da a partir de una reformación de una identidad fija, sino se da a partir de un proceso de conflicto, ya que hubieron agentes externos de dominación cultural que intentaron relegarla. Por lo tanto, estos espacios fueron espacios de resistencia a través de una estrategia de integración de esos elementos externos. Primero, de la dominación española, con la creación del espacio privado que es la chichería o la picantería, y luego la modernidad, que estaremos explicando eso después, para generar un espacio híbrido entre ambos. Así se evidencia en los lugares donde se ha vivido chicha en el tiempo, que primero ha mutado de un espacio sagrado y público en la época incaica a un espacio cotidiano y comercial, que es lo que conocemos ahora. De este modo, las chicherías se han mantenido constantemente un espacio liminar. En este estudio, nos preguntamos cómo se traduce la modernidad en la hibridación de las chicherías y picanterías. Esta pregunta se enfocó en base al marco teórico de Homi Bhabha, la teoría postcolonial, con el libro El lugar de la cultura y también como libro complementario Bhabha para arquitectos de Felipe Hernández. En el libro de Homi Bhabha, El lugar de la cultura, se toman varias categorías, como son la traducción, la hibridez, la ambivalencia y el mimetismo. Para desarrollar la traducción, Homi Bhabha recurre al ensayo de Walter Benjamin, La tarea del traductor. En pocas palabras, la principal idea de este ensayo es que la traducción es una recreación del original. Esto se debe a que es imposible que con palabras o con signos la traducción sea una copia fiel del original, ya que las lenguas están en constante transformación a lo largo de la historia y se relacionan entre sí de manera complementaria, pero no de manera unívoca. En una situación de colonialidad, la traducción es una herramienta de construcción y de ejercicio de autoridad, ya que al tener una diferencia entre culturas, se produce una necesidad de expresar las ideas del otro en términos de mis propias ideas. En ese intercambio de conocimientos entre culturas surgen estos 3 momentos. El primero, la representación del otro como inferior. El segundo, la enseñanza del lenguaje del colonizador.
Y tercero, la erradicación de las diferencias como objeto de control. En el momento en que estas tres etapas ocurren, surge la hibridez como mecanismo de resistencia frente a esa dominación. En la traducción, para Baba, existe un yo interior, que para poder ser comprendido por otra cultura, se puede expresar ese yo interior a través de una imagen. ¿Qué es lo que pasa? Esta imagen no expresa realmente lo que yo soy, sino una imagen aparente, una imagen proyectada, como una reverberación. Entre esa reverberación y lo que realmente yo soy, existe una iancia. Es un término migrado de la teoría lacaniana. La iancia o el vacío es lo que permite que el colonizador conserve esa distancia con el colonizado a través del estereotipo colonial. Para el moderno, por ejemplo, una chichería o una picantería puede representar un lugar de desparpajo, un lugar de la periferia, un lugar sucio, un lugar donde existe la obsolencia tradicional, un lugar donde hay mucho ornamento kitsch, un lugar aglutinado, ¿no? Y es a partir de esos mitos que se genera la otra parte, ¿no? Que es la enseñanza del lenguaje del colonizador. A partir de que yo establezco esa distancia, ese estereotipo colonial, sin oportunidad de que el colonizado dé su réplica, entonces la intervención colonial se vuelve necesaria para demostrar los beneficios de la civilización. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la modernidad? Que para el desparpajo puede haber una privacidad, que la periferia se puede demostrar, puede cambiar hacia el centro, lo ensuciable se puede limpiar, la obsolencia se puede solucionar con avance tecnológico, el ornamento con la abstracción y el aglutinamiento con la atomización del espacio. Por ejemplo, en el mito del desparpajo, esta es una imagen del domingo pasado en el Día de la Madre, ¿no? En las chicherías existen estas mesas largas donde tú ingresas y te puedes sentar junto a un desconocido. Con él puedes compartir un vaso de chicha, puedes hablar de política, de religión, de fútbol. Y también puedes tener una interacción cercana con la dueña. A partir de la modernidad, estas situaciones cambian porque se prioriza la privacidad antes que la socialidad. En la periferia, las picanterías, sobre todo el centro histórico, se ubican en zonas relativamente marginales, donde hay presencia de vandalismo e inseguridad. La modernidad nos ha traído la oportunidad de que existan una especie de picantería souvenirs que sean para el turista, que sean más seguras, que el concepto sea más comercial. En el mito de lo ensuciable, las chicherías antiguamente tenían paredes llenas de hollín y el piso de tierra. La segunda foto es una picantería moderna con piso de porcelanato y paredes limpias. En la obsolescencia tradicional, la chicha se produce en chombas, se sirve en caporales, para preparar el ají se usan batanes, todo tipo de menajes antiguos que se usaba desde la época de los incas. La modernidad nos ha traído el avance tecnológico, lo que ahora se importa la idea de las licuadoras, de las cocinas, de los microondas. En el mito del ornamento, las paredes de las chicherías tienen muchos elementos, ¿no? Como la imagen de acá, elementos relacionados a las vírgenes y santos, a los equipos de fútbol, a imágenes del Cusco, mientras que las chicherías modernas buscan una abstracción del ornamento. En relación al mito del aglutinamiento, las chicherías y picanterías son espacios con proporciones pequeñas. Los techos son bajos, los espacios son reducidos y, como les había mencionado antes, se priorizan las mesas largas para que entre una mayor cantidad de personas. Y en las picanterías y chicherías modernas existe una atomización del espacio, ¿no? La cocina se separa del comedor
y se pierde esa vinculación que existe entre la dueña del local y el comensal. Bueno, esto es una realidad, ¿no? Lo del estereotipo colonial y la enseñanza del lenguaje del colonizador. No se puede escapar de esa realidad. La única manera de encontrar un mecanismo de resistencia es a partir de la hibridación, ¿no? Al ser traducidas las expresiones de una cultura en términos de otra, se comprueba que el ejercicio queda incompleto, desencajado y alienado. Se genera un intersticio que ya no puede ser considerado ni expresión de lo tradicional, ya no somos completamente andinos, ni tampoco expresión de lo moderno. No podríamos decir que nuestra modernidad es una modernidad europea. Se genera un híbrido. El híbrido es el espacio donde la cultura dominada, la cultura andina, se apodera de ese vacío como estrategia de subversión. Resulta imposible pensar que la tradición se puede mantener intacta, que la identidad se puede mantener intacta, que vamos a volver a ser de la época inca, cuando se tomaba chicha en ritos sagrados. La única manera de resistir a tal dominación es a través de la hibridación. Y así lo demuestran las picanterías y chicherías del centro histórico del Cusco en la actualidad. Este proceso se está realizando de manera orgánica. Como les mostré en las fotos anteriores, existe una tendencia que en chicherías y picanterías de otras zonas invada más la modernidad. Es importante hacer una reflexión arquitectónica porque a partir de la reflexión se se puede tomar los aspectos de qué es lo que está fallando en esa reinterpretación de lo tradicional. ¿Por qué cuando se construyen chicherías y picanterías nuevas no se logra almacenar ese conocimiento de la memoria colectiva, ¿no? Y bueno, quería terminar esta exposición con una frase de Walter Benjamin que dice: el estado de emergencia en el que vivimos no es la excepción, sino la regla. Debemos lograr un concepto de la historia que esté de acuerdo con esta percepción. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Muy interesante también el tema. Vamos si me permiten, voy a abrir el micrófono a la sala a ver si hay alguna pregunta y si no hay, pasaremos igual a nuestros ponentes que están ahorita en pantalla, nuestros ponentes colaboradores. Permítanme un momento, por favor. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta aquí en la sala? ¿Aquí? ¿No? ¿Alguien quiere preguntar? No, bueno. No hay preguntas en la sala, pero sí invitaría yo a Oscar, a Gina, a Joan Carles, a Judith, a Leticia y a Lucía, si tienen igualmente alguna pregunta entre ustedes que pudieran hacer en este momento a cualquiera de las ponencias, por favor. Sí, pero no hallo la mano. I'm sorry. Está muy bien de esta manera, de plano, abrir la pantalla y adelante, por favor. Sí, quería preguntarle a Lucía si ¿qué diferencia? Porque no me fijé bien, ¿qué diferencia existe entre la picantería y la chichería? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, no quise explicar tan profundamente la diferencia por el tiempo, pero en sí, si se podría decir, no existe diferencia. Algunos pueden encontrar que la picantería puede ser para un grupo de personas con mayor nivel socioeconómico y la chichería resulta ser casi peyorativo. Yo he ido a chicherías en zonas muy alejadas que se autoperciben picanterías. Entonces, casi en la chichería y en la picantería se sirve la misma comida y la misma bebida. A veces en la chichería se sirve más bebida que comida, pero sí, es prácticamente lo mismo. Bien. Y a Joan Carles, que me tocó oírlo,
en tu presentación haces más una reflexión sobre esta condición de lo global, de la percepción desde el turismo. Y yo tengo un artículo que saqué sobre la percepción que tiene el turista sobre los lugares a diferencia del habitante local. Y este habitante local, pues yo hablo de la Sierra Tarahumara en este artículo, ese habitante local, por ejemplo, su idea de progreso o su idea de turismo es totalmente distinta. De lo que tú presentaste, ¿a qué reflexión nos llevaría estas diferenciaciones? Porque no es lo mismo alguien que visita la Torre Eiffel, pues desde su sueño de turista, al propio habitante que en lo cotidiano la ve como algo que ya ni siquiera percibe como algo valioso, sino algo que atrae turistas y que a veces son medios enfadosos, ¿no? Entonces, no sé, en esta diferenciación de la percepción, ¿qué tendrías como para comentar a lo que tú nos hacías alocución de estas selfies del turista, ¿no? Sí, hola, buenos días. Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, la imagen turística tiene un doble filo en lo que afecta a la fotografía, en lo que afecta al arte. Uno es aquel que despierta las expectativas del visitante extranjero o del visitante que puntualmente va al sitio, y entonces es una imagen creada para generar deseo, y es la que conduce, diríamos, hasta los que usted ha mencionado, pues selfies a veces tan estereotipados, ¿no? Bueno, que ya no sé si realmente están tan en uso, pero que fueron durante un momento pues una parte indispensable, ¿no? de la imagen turística. Pero luego la otra cara también son aquellas voces que pueden ser de los mismos habitantes del sitio o pueden ser de fotógrafos o artistas que reflexionen sobre esos mismos procesos de captación del patrimonio del entorno urbano. Y en esto es precisamente lo que se suele hacer, como también quería un poco añadir en la parte final de la ponencia, es precisamente desmontar estas expectativas o generar antítesis a este tipo de expectativas, ¿no? Uno de los casos, por ejemplo, que podríamos mencionar es un vídeo de Eduardo Díez que se realizó en 2017, donde el autor visitó la isla volcánica de Tenerife y realizó en una de las exposiciones pues imágenes de las borracheras, gamberrerías y otras actitudes que él se encontró, pero bajo los títulos de lo que sería una bonita carta de postal enviada a sus padres, loando esas expectativas que en teoría tendría que haber encontrado en la isla, ¿no? Entonces, en el caso de Mallorca conocemos esta dicotomía perfectamente, sabemos la disparidad que existe entre la imagen real del turismo masivo y la imagen pues antitética construida desde un punto de vista artístico que intenta rebatirla o desobedecerla, podríamos decir, en el contexto también de este seminario. No sé si he podido contestar su pregunta. Pero... Sí, muchas gracias. Entre los panelistas, ¿hay alguien más que quiera hacer otra pregunta? Doctora Judith. No, gracias por el momento. No. Bueno. Ok. Bueno, pues si les parece bien y no hay más preguntas, me parece que esta mesa se ha ajustado de una manera muy, muy buena a la parte, al tema principal de las desobediencias urbanas. Creo que de alguna manera todos han tocado esta forma de lo que se percibe como lo tradicional, lo original, lo bueno, y de pronto vamos viendo cómo pues las sociedades van respondiendo de diferentes maneras. Les agradecemos mucho su participación. Estamos prácticamente cerrando ya el evento y nada más me queda informarles que a sus correos les llegarán sus constancias y les agradecemos mucho su participación. Y lo mismo quiero comentarles que las presentaciones están las hemos de alguna manera captado para que las podamos disponer un poco más adelante en un link en la página. Les agradezco mucho su presencia y les agradezco mucho sus participaciones muy interesantes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias Gracias. por el espacio. Gracias, hasta Gracias luego. con todos. Gracias, hasta Bueno, luego. ¿Hay gra- manera de conectarnos a la clausura? Creo que sí, creo que por aquí, por esta misma, a las 11 de la mañana, el doctor Mauricio Velasco va a hacer la presentación del libro que recién sacó la Universidad de Guanajuato con las ponencias, con algunos de los temas que mandaron su participación el año pasado. Entonces, a las 11 de la mañana estaremos conectándonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.